Seguimos en el aire de Radio Sí, seguimos con el dedo gordo y, ¿por qué no? Seguimos con el tema aire. Pero esta vez no vamos a hablar nosotros, tenemos en comunicación telefónica a Laura Vidal. Ella es vocera de la campaña del clima y energía de Greenpeace y vamos a hablar un poquito sobre cómo es el aire con el que convivimos. Hola Laura, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal, Laura? Hola, buen día, Lucía y Federico, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por atendernos. Vivimos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. ¿Son buenos nuestros aires? En realidad, te diré, Lucía, que no son tan buenos y que no le están haciendo mérito al nombre de la ciudad. Nosotros estuvimos haciendo una campaña de medición de aire en el año 2017 y analizamos los resultados junto a la Universidad de Buenos Aires en el 2018 y nos dimos cuenta que varios barrios de la ciudad de Buenos Aires donde existen edificaciones altas como Caballito, Balvanera y, por ejemplo, San Cristóbal, que son lugares donde existe mucha acumulación de edificios en continuidad, de edificios altos, están bastante más expuestos, 11 particularmente muy expuestos, a niveles de calidad de aire que son un poco insalubres. Bien. Y en particular, eso hay que tomarlo en consideración con respecto a los niños que están en edad escolar y asisten a edificios en ese tipo de barrios, ¿no? Donde hay más exposición que en el resto de Buenos Aires, donde existe una mayor dilución de los contaminantes. Mirá vos, a ver, digamos, en ese mismo sentido, los lugares que tienen edificios altos, a su vez tienen más concentración de gente y por ende más transporte, digamos, ¿no? Hay más movimiento de transporte que se supone que envician más el aire. Sí, sí. Además, lo que tenés en particular con el transporte es que vos tenés un transporte que está alimentado por gasoil. Sí. El gasoil como fuente de combustible es mucho más sucio que la nafta. La nafta de alguna forma se combustiona de una manera un poco más limpia. Cuando vos vas a comparar el gasoil, la combustión del gasoil respecto de la combustión de la nafta en un motor de combustión interna, que es el que tienen los vehículos que se trasladan en la ciudad de Buenos Aires, ves que es radicalmente diferencial la cantidad de particulados y justamente hay una cantidad de particulados muy nociva que es la de 2.5 micras, que esa puede pasar la barrera de los alveolos pulmonares e intercambiarse en sangre, sí. ¿No? Ese tipo de particulado pasa a sangre y con esto empieza, digamos, a jugar un rol en las funciones metabólicas, por eso se sigue mucho en la actualidad el estudio de partículas de 2.5 y más chicas. Sí. Esas partículas vienen de la quema del gasoil y lo que te ocurre es que, claro, los transportes de gran envergadura, como son el transporte de colectivos, usan gasoil, claro. No usan nafta. Entonces vos ahí tenés la fuente de contaminación primaria de las ciudades, que es el transporte en colectivo. Ese sería el problema más grave que tienen las ciudades a nivel de fuente de generación de contaminación para la calidad del aire. Claro. Te hago una consulta. Creo que es en este informe que vos mencionabas al principio, el del 2018, decía que ustedes habían detectado que la ciudad solo cuenta con 3 estaciones de monitoreo de aire y que no se miden algunos de los componentes más tóxicos y perjudiciales. ¿En este tiempo hubo algo que cambió en eso? ¿Se sumaron monitores? ¿Se sumaron, digamos, estos componentes que no se estaban midiendo? ¿Tienen información de eso? Nosotros sabemos que la Agencia de Protección Ambiental hizo unas gestiones para conseguir medidores de partículado 2.5. Esos medidores son de una complejidad bastante grande. Y en su momento lo que pasó fue que ellos compraron unos medidores que no son eficientes. Claro. Entonces en realidad los tienen, pero no los pueden utilizar porque en el caso de usarlos ya no iban a ser eficientes y estaban en tratativas de poder comprar medidores de material particulado 2.5 nuevos, pero son medidores caros que se tienen que instalar en las 2 estaciones que están funcionando, que son las de Centenario y Córdoba, que son las únicas que están monitoreando en el ámbito del metropolitano de Ciudad de Buenos Aires. Después tenés una en La Boca, que está también monitoreando porque cumple la función de acumar, digamos, de estar sondeando la zona de Docsud. Pero lo que ocurre es que ellos, al no haber conseguido estos medidores, no pueden suministrarnos la información del material particulado 2.5 y mucho menos de todo lo que esté por debajo de 2.5 micras, que es lo más nocivo. Claro. Es lo que se está estudiando en el mundo porque se ha comprobado que una partícula tan pequeña y que además
suele estar compuesta de metales pesados, porque bueno, los combustibles vienen de los hidrocarburos, tienen mezclas de metales pesados. Se ha comprobado en el planeta que pueden estar relacionadas a enfermedades como el Alzheimer, enfermedades degenerativas, o sea, la exposición crónica de los habitantes de las ciudades los expone a este tipo de enfermedades, se puede correlacionar perfectamente este tipo de concentración de material particulado con enfermedades degenerativas neurológicas y también con cardiopatías. De hecho, sí. Sí, perdón, no, decir algo. Sí, te iba a preguntar ahí, porque nosotros tenemos lugares, digo, por ejemplo, la isla Maciel, digamos, o lugares donde, bueno, en su momento había petroleras, por decirlo de alguna manera, muy, muy contaminados, en la vera del riachuelo y demás, o sea que todavía es peor en esos lugares esto mismo que estás diciendo vos, digamos, ¿no? Vos donde tengas, sí, es muy probable que sí, vos donde tengas quemas por motor de combustión interna tenés exposiciones, entonces sí. Lo que pasa es que esas quemas se dan en 11 y en lugares donde hay mucho transporte vehicular detenido mucho tiempo. Sí. Y que tiene picos, como por ejemplo los horarios de mayor concentración de volumen de las personas. Esos picos coinciden, bueno, con las concentraciones más altas de contaminantes. Claro. Pero lo que puede pasar en Isla Maciel es que si vos tenés tanques o tenés traslado de combustibles, tenés otro tipo de contaminación del aire que es la que viene directamente de la emisión del combustible en crudo y de la emisión del combustible que no sé, que es un efluente y toca el agua y contamina. Esas emisiones son súper diferentes y en realidad son mucho más agresivas, si se quiere, que las del material combustionado, porque las emisiones del combustible en crudo son cancerígenas, son mucho más cancerígenas que cuando el material se combustiona. De hecho, cuando el material se combustiona cambia totalmente la composición de lo que vos tenés en el combustible crudo emitiendo respecto del material combustionado. O sea, los gases que salen una vez que pasó por el motor de combustión interna son totalmente diferentes a los que salen del hidrocarburo crudo. Entonces, en Isla Maciel y en Dock Sud, vos tenés una proporción de niños que están con enfermedades por el plomo, por ejemplo, por exposición a contaminantes del material crudo. O sea, porque está todo el tiempo oliéndose, o sea, si vos vas a Dock Sud, te huele el olor del combustible en el aire. Es como trabajar en una mina, más o menos. Sí, es una exposición terrible para toda la gente que está ahí, debería relocalizarse, pero es una política, digamos, el traslado poblacional de toda esa gente requiere un montón de decisión política y de riesgo político que no todo el mundo quiere tomar y no todo el mundo se lo plantea realmente. Estamos hablando con Laura Vidal, ella es vocera de la campaña de clima y energía de Greenpeace. Laura, y hablando de esto, de políticas públicas, vos si tuvieses que identificar una o dos políticas públicas que serían urgentes para ayudar o para empezar a colaborar con la limpieza o con bajar los niveles de polución del aire, ¿cuáles serían? ¿O vos o desde Greenpeace? Principalmente, desde Greenpeace lo que podemos hacer es seguir reclamando que haya una mejor calidad del aire para los habitantes, para que la gente de la Ciudad de Buenos Aires no esté expuesta. La gente de la Ciudad de Buenos Aires se da cuenta de la exposición cuando, no sé, en una zona de departamentos tenés un montón de hollín que se te acumula en la ventana. Eso pasa, la gente lo ve. Todo eso lo estamos respirando. Pero la política pública que tiene que tomar el gobierno en realidad es cambiar, digamos, el motor de combustión interna de los colectivos y se quiere tener colectivos eléctricos, colectivos híbridos, y esa transición va a llevar un montón de tiempo. Claro. Entonces, lamentablemente tenés como una década para hacer el recambio del transporte vehicular, porque de otra manera no lo podés abordar. Vos tendrías que tener una red de subtes mucho más robusta y una diversidad de vehículos de transporte para la gente, como por ejemplo el tranvía o el tren, que está mucho más robusta para poder reemplazar al parque vehicular. O sea, si vos no reemplazás al motor de combustión interna, estás en un problema. Por eso en la mayoría del planeta, donde las ciudades tienen altos niveles de contaminación, están cambiando los motores de combustión interna directamente, están pasando a vehículos eléctricos, trolebuses, tranvías. Yo sé que en Córdoba, por ejemplo, hay trolebuses. Sí. Acá deberían implementarse. Existieron pero bueno, en una época, existieron hace mucho tiempo. ¿Vos sabés? Claro, lo que pasa es que igualmente si vos querés poner trolebuses o tranvías tenés que de nuevo montar toda la red de infraestructura. Claro. Y no es moco de pavo, eso es una inversiones millonarias. De todas formas, si vos vas a pasar a transporte eléctrico te pasa igual, porque necesitas las estaciones de carga y son inversiones millonarias, con lo cual
En realidad, la política pública de cambiar al motor de combustión interna es de largo plazo, es complicada y es muy cara. Por lo pronto, lo mejor que está haciendo el gobierno de la ciudad es promocionar el uso de las bicicletas lo más posible, y también existen como subprogramas que hablan de que la gente comparta el auto. Claro, pero bueno, claro. no es una solución. Tal Pero cual. Que las también es soluciones difícil. siempre vienen de la mano de la tecnología y de la inversión monetaria. Bien, Laura, ahí te hago una pregunta, ¿no? Porque digo, el aire es como que es lo que más desapercibido nos pasa de los elementos así de los elementos tradicionales de la naturaleza. Es decir, cuando uno dice, bueno, vamos a crear una cierta conciencia ambiental, empezamos, bueno, el agua, trata de cerrar la canilla, no laves el auto, etcétera, etcétera. Y vamos como es lo mismo del tema de los árboles y cuidar, ¿no? Digo, pero con el aire parece que no hubiera ese consejo práctico. ¿Cuál sería el consejo práctico para darle a una persona en su casa e ir generando una conciencia con respecto al aire en sí? Lo que puede hacer la persona, si tiene posibilidad de plantar árboles en la vereda, está súper comprobado que a mayor volumen de árboles en una ciudad, Sí. hay menor exposición de la gente que habita en la ciudad, porque las partículas se detienen en las hojas de los árboles, en la costra de los árboles, entonces terminan actuando como una pantalla. Si la gente puede plantar árboles en la puerta de su casa, esa es una buena medida. Bien. Pero lo que más recomendamos desde Greenpeace en su momento fue que la gente evitara salir a correr en los horarios picos de tránsito, y en especial si ves que en su zona hay edificios altos y hay mucho pico de colectivos, no puede salir a correr en horarios pico, puede salir a correr cuando no están pasando los colectivos, no en horarios pico, y cuando hay horarios pico que cierre la ventana. Está O sea, que bien. cierre la ventana directamente, porque está entrando un montón de emisiones de dióxido de nitrógeno, que también es el gas más peligroso de la combustión del diésel, y ese gas es súper dañino, está estudiado en todo el mundo porque se lo llama el asesino silencioso, por generar exacerbaciones de asma y generar irritación de las vías pulmonares en exposición crónica, de las mucosas, puede dañar la vista a nivel de mucosas, otitis, o sea, genera un montón de irritaciones comunes, pero en el caso de los asmáticos y de la gente que tiene enfermedades pulmonares crónicas como el POC, las expone realmente. Y en este momento del COVID, claro, uno no necesita exponerse. Claro. Te hago una preguntita más. Hay un concepto que empezó a ganar, digamos, en las conversaciones, si se quiere, un poco más cotidianas, que es el concepto de huella de carbono. Hay muchas generaciones que no comprenden exactamente qué quiere decir la huella de carbono, no entienden bien si es que estoy caminando y pasa algo, estoy pisando. Digo, ¿cómo podríamos explicarle esto simplemente a alguien? La huella de carbono está relacionada a el ciclo de vida de todo lo que se relaciona conmigo, que el carbono está en todos los elementos de la vida principal, en todo. Está en el calzado que compro, en la ropa que he visto, en el alimento que consumo, en las cosas de consumo cotidiano en mi casa, en mi televisión. O sea, la huella de carbono es un medidor del consumo, del nivel de consumo que uno hace energético, porque para todo lo que estoy vistiendo, consumiendo, comiendo, se movió una cantidad de energía, y el carbono que estaba en la atmósfera y en la tierra, o en los elementos que conforman el bien de uso que estoy analizando, pasó de una fuente natural, pasó a la atmósfera, se quemó. O sea, hubo una combustión y hubo un uso de energía. Entonces la huella de carbono lo que suele mostrar es la intensidad energética del consumo de la gente en su vida cotidiana. Bien. Esa intensidad energética es la que mide directamente las emisiones y el potencial de calentamiento, de calentamiento global, o mejor dicho, cómo estamos cambiando el clima a través del consumo que hacemos. Vos sabés que cuando yo era chico, a mí me decían, bueno, vos ahora cuando te vas a dormir tenés que pensar a quién ayudaste, qué hiciste, lo que se llamaba el examen de conciencia, si se quiere, era un poquitito este tipo de cosas. Por ahí habría que agregarle el examen de conciencia ambiental, digamos. Digo, por ahí a la noche decir, che, hoy tomé 4 colectivos y podría haber tomado 2, o hoy no caminé, o hoy no. Me parece que habría que tratar de generar una conciencia personal al respecto.
Sí, sí, también en realidad también pasa por el hecho del consumo. Por ejemplo, hoy me compré un plasma y podría no haberlo comprado. Bien, Me Hoy compré claro. un jean y otro tenía un jean. y la verdad que no lo necesitaba, Bien. pero me gustó. Claro. Es ese tipo es el consumo que no es esencial, el que cuestiona la huella, porque en realidad si uno va al consumo energético que está detrás de cada producto, empezando por todo el ciclo de vida, y cuando digo ciclo de vida quiere decir desde la primerísima semilla del algodón, que va a formar Claro. parte de mi jean, y todo el ciclo que acompaña a la semilla, de cultivo, de uso de fertilizantes, de uso de manejo agrícola, de producción textil, todo eso, que es el ciclo de vida de mi jean, todo esto genera emisiones. Entonces la gente desconoce toda la huella de carbono, digamos, desconoce todo el ciclo Claro. de vida de lo que compra, y al desconocerlo está ignorando el nivel de emisiones que ese bien de uso generó. Entonces tiene que ver más con qué estoy consumiendo que no necesito consumir, porque para Bien. eso se generó un montón de energía y se aportaron un montón de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Laura, te agradecemos muchísimo esta comunicación súper clara y te tendremos en cuenta Sí, para cuando querramos volver a hablar. Muchas gracias, sí. Muchísimas gracias, Federico y Lucía, les agradecemos muchísimo el espacio. Te agradecemos a vos. Hasta luego. Pasaba Laura Vidal, vocera de la campaña de Clima y Energía de Greenpeace.